Acá desde Bolivia hasta Ecuador, y estoy segura que ella nos va a ayudar, ¿no? A recordar un poco y quizás fortalecer algunas definiciones que las tenemos olvidadas u otras, ¿no? Que ella nos indicará. Muchas gracias, licenciado Teodoro, también a los que son parte de la organización de esta comisión. Y estoy segura que docentes y estudiantes estaremos recordando, ¿no? Qué es hacer, ¿no? Hacer vamos a decir así, un diseño curricular a partir de lo que son las competencias. Diferente a lo que estamos acostumbrados y solo es por objetivos. Muchas gracias y bienvenidos a todos, siempre con el permiso de la dirección de carrera y las autoridades en cogobierno. Agradecemos las palabras de la licenciada Lilet, ejecutiva de la Asociación de Docentes de la carrera de Lingüística e Idiomas. Seguidamente vamos a invitar a la licenciada Teodosia Tancara, directora de carrera de Lingüística e Idiomas, para que nos pueda inaugurar este evento que es tan importante para la lengua aymara como idioma nativa. Licenciada Teodosia. Aski hepukipanaya takenitaki, ma aruntawi, kitina casa aka tantachawi, askit aniputaja, panakaru área aymara, representantes del área aymara, Ucamau Panakawa, diseño curricular por competencias asignados Panakaja, Huaquist Aniwayap, Cuyaca Sisa, Upampi, Kaisa Universidad Mandragón, Siwa, Upaja Uxat Pachawa, Aruskiptani Kunhamsa, Hiwasanakaja, Aka, diseño curricular, Aka Upea Uxana, Apsna, Kunhamsa Hakokipsna, Hichaja Uthistua, diseño curricular, Uka, pero Haniwa, Takiparham, Saraya Takiti, Ukatua Parakaja, Wakit Aniwayapre, Askiki Panaya, Kuyaka Sisa, Mahayaya Kipanaya, Humanakataki, Humataki, Suyasip Toa Kunhamsa Nanakaja, Irnaka Perista, diseño curricular, AXA, carrera de lingüística e idiomas, UPEA Uxana. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, quienes se encaran y llevan en adelante el área de la lengua aymara. Y queremos fortalecer nuestro idioma aymara, no queremos que se quede relegada, tampoco queremos quedarnos atrás y por ello se ha preparado este taller, curso que nos va a estar acompañando la hermana Sisa desde el Ecuador y queremos escuchar cómo nosotros podemos actualizar nuestro diseño curricular. Bienvenidos y estamos a la espera de poder trabajar y profundizar y mejorar nuestro diseño curricular. Hayaya Kipanaya, Paisuma Gilata Esteban. Walike, Kuyaka Irpiri, Ayukamata, Uka Suma Arunakam Istasaja, Makipi, Kayanta Irakiñane, Kawakichawimpe, Ayukamata Salantas Kakiñane. Ichaja, Walbuni Yuspagarakta, Kuyaka Irpiri Nakaro, licenciada Lilet, licenciada Teodosia Tancara, Inachacan Mantan Niraki, Gilata Josué, Centro de Estudiantes, Ayuxata Ipita, Inasacan Cascarachi, compañero Josué, no sé si está acá. Bueno, creo que no está, entonces debe tener muchos percances, muchas actividades también como autoridad estudiantil. Por otro lado, vamos a empezar a presentar a nuestra expositora especialista en los temas de revitalización lingüística
de lenguas nativas especialmente. Bien. Bueno, hubiera hecho en Aymara, pero la Cuyaca, si Sanco no nos va. Bien, estamos acá, ¿no? Sisa Arango es madre, activista voluntario por los derechos lingüísticos de la comunidad lingüística, especialmente orientado a las lenguas nativas. Es profesora de Quichua y agricultora andina también, estudia estrategias de revitalización lingüística y se especializa en la enseñanza de segundas lenguas para adultos, ¿no? Entonces, ella abrió su centro de aprendizaje de la lengua quichua después de un mapeo y análisis de las metodologías de enseñanza usadas en el Ecuador especialmente, con el fin de capacitar nuevos profesores, impartir charlas educativas a madres de familia que quieran enseñar, aprender la lengua nativa quichua, ¿no? Y también para los niños, niñas que inician sus conocimientos en estos centros educativos y prácticamente también ayuda la Cuyaca en estos aspectos. Entonces, ella tiene amplia trayectoria en estos aspectos. Entonces, nosotros lo que vamos a hoy ver es cómo más o menos nosotros podemos realizar el diseño curricular por competencias, especialmente aplicada a la lengua aymara. Claro que la Cuyaca no es aymara, pero sí está relacionado con una de las lenguas que es el quichua como lengua nativa también. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a vamos a recibir ciertos conocimientos importantísimos para enfrentar, ¿no?, el reto de la actualización de nuestra malla curricular como tal en la carrera de lingüística e idioma. Esto también para cumplir, ¿no es cierto?, con las observaciones de la CV, ¿no? Entonces, estamos encaminando los planes de mejoras también para que la lengua aymara se enseñe de manera adecuada y que nosotras de verdad podamos tener estudiantes y que estos estudiantes al formarse puedan ser competitivos realmente en la lengua aymara, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos a la Cuyaca Sisanco Arango, ella es de la Universidad de Mondragón, ¿no? Sisa Tarani Anrango Campo, ese es sus datos completos, hermanos y hermanas. Entonces, hermana Sisa, pues tiene la palabra. Kamisaki, sumak chishita charipashunchi tukuya mashikuna kushihushkami kani kaypi kashkamanda kikinkunawan ñuka yachahushkamanta shaguta rimangapa shaguta rikuchinkapa yachachinkapa shunkumantami yupaychapani mashi Teodoro Apaza tukuya mashikunata shunkumanta pagui nishpa nipani mashikuna. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias, hermano. Es un honor de poder compartir con ustedes de educación, de estudio, de investigación que se ha hecho a partir del 2018. Entonces, bueno, no solamente, sí estamos, sí. El diseño de la malla curricular no solamente depende del contenido de esta, sino que depende de cómo lo vamos a enseñar, cuál va a ser incluso nuestra relación con los estudiantes. Entonces, a partir de eso vamos a hacer esta clase
interactiva, digamos, ¿ya? Aquí todas y todos vamos a hablar, vamos a participar. Entonces, yo quiero preguntarle a la compañera decana y la compañera encargada del área de lingüística, comentaban que ha surgido esta idea de actualización de la metodología del currículo y por esta metodología, ¿cómo es que le llaman ustedes? Por competencias. Yo le llamo de otra manera, pero es lo mismo. Entonces, yo quisiera preguntarle a todas las personas que están aquí y vamos a hablar todos y todas uno por uno. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes tienen en sus clases? En las clases que ustedes tienen, ¿se sienten plenos, satisfechos con su trabajo? A ver, primeramente, aquí yo tengo una lista de personas, entonces vamos a ir hablando un poquito nomás para no extendernos mucho. Una respuesta de 1 minuto. Aquí tengo, comenzando por el hermano Teodoro Apaza. Hermano Teodoro, ¿cuál es su objetivo cuando emprendió el trabajo de enseñar su lengua aymara en la universidad o en los espacios que usted enseña su lengua? Gracias, Pilaca Sisanco. Sí, una de las prioridades desde joven era pues que mi persona se ha visto prácticamente cuando ya entró a la escuela, pues coartado de poder hablar mi lengua nativa, ¿no? Entonces, y ahí en la escuela, pues nosotros aprendíamos el español con sangre, como se decía, ¿no? A golpes, a chicotazos, etcétera, etcétera, con muchos otros tipos de castigo. Entonces, a partir de ahí, yo tenía el objetivo de que mi lengua también podría ser una de aquellas lenguas que se utiliza en todos los campos de conocimiento normalmente, por lo que soñaba con que esta lengua sea pues una lengua normalizada y estandarizada, lo que hoy no hemos llegado a esa situación, ¿no? Entonces, en el proceso del aprendizaje y enseñanza, hemos tenido bastantes dificultades. Por un lado, no teníamos materiales educativos elaborados, ¿no? Necesariamente para la lengua aymara y, y tampoco estuvimos entrando de lleno, ¿no? En la investigación, etcétera. Yeah. Sí, entonces, viendo esa situación, tenemos bastantes dificultades y cuando ya entré como profesor para enseñar el Aymara, pues de inmediato hemos recibido ya ciertas críticas porque no estábamos enseñando de la manera adecuada y en ciertos aspectos nosotros aburríamos al estudiante en la enseñanza del Aymara y muchos aspectos así. Y también nos ha faltado mucho material didáctico para enseñar el Aymara, ¿no? Nos falta bastante, en eso estamos muy lejos. Eso es lo que puedo argumentar también y quizás nosotros daremos oportunidad también a los otros para que puedan expresar. Muchas gracias, hermano Teodoro. Entonces, yo estoy anotando las necesidades que ustedes han tenido. Listo. Aquí veo otro nombre que dice Lidia Choquehuanca Laura. Hermana Lidia, tal vez desea compartir con nosotros cuál es su objetivo cuando usted va a un aula a enseñar aymara. ¿Cuál es su objetivo?
Ya, parece que no estamos aquí. Compañero Efren Mikhailovich. Tal vez desea responder a la pregunta que le hice a la compañera Lidia. Ya, por ejemplo, en mis clases de Quichua, no existe eso. Todas y todos los que asisten tienen que estar activos en la clase. Compañero Marcelino Callisaya. De nuestra propia experiencia, ¿no? Todavía no entramos en materia, entonces no hay nada que decir de nuestra experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarla. Estoy aquí porque yo formo parte de la Comisión Permanente de Actualización de la Malla Curricular, ¿no? Entonces, el propósito que tenemos nosotros es actualizar nuestra malla curricular, que data del 2014, o creo yo, con un enfoque por competencias, ¿no? Las principales debilidades, por ejemplo, pues estoy hablando como institución, no como una experiencia personal, sino como institución, las principales debilidades que tenemos es, por ejemplo, la comunicación oral y escrita. Yo doy talleres de traducción e interpretación en el 9º semestre y pues en mis clases veo estas debilidades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? La posibilidad de comunicarse en la lengua que han aprendido, en inglés, en aymara o en quechua. Entonces hay ciertas debilidades que hay que subsanarlas y el propósito, por ejemplo, de la actualización de la malla curricular es precisamente esto, ¿no? Preguntarnos cómo, qué deberíamos hacer nosotros como docentes en una primera instancia para que nuestros estudiantes adquieran las habilidades, competencias comunicativas que demanda el mercado laboral. Ese es el propósito. Entonces, tenemos que hacer un análisis general a partir de un FODA, por ejemplo, de cómo está nuestra malla curricular en la actualidad, sobre todo en la enseñanza de lenguas, tanto inglés como aymara o quechua. Y también analizar, digamos, hacer un FODA de cada una de las asignaturas, ¿no? Y a partir de los resultados tenemos que encarar esta difícil tarea. Usted sabe, por ejemplo, que en la adquisición de lenguas el trabajo personal es fundamental. Los hábitos que deben tener los estudiantes para aprender una lengua es fundamental. Entonces, creo que deberíamos trabajar en ese aspecto, en formar hábitos de aprendizaje de lenguas. Y eso es un poco, creo que, lo que no tenemos nosotros los bolivianos, ¿no? Entonces, formar esos hábitos. Y esa es nuestra principal preocupación y creo que la iniciativa del área de nativas nos cae como anillo al dedo, ¿no? Para las actividades que vamos a iniciar el 16 de diciembre. Vamos a iniciar con nuestras prejornadas y ahí sí vamos a analizar. Entonces, le agradezco otra vez por su participación y compartir esos conocimientos, sobre todo para mejorar lo que ya le dije anteriormente, ¿no? La adquisición de nuevas lenguas, en este caso el quechua y el aymara. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Sí, yo voy a anotar, pero va a ser muy largo, así que vamos a ir preguntando por fases, no ahorita a todos. Estoy anotando lo que ustedes me dicen. Problemas en la comida. Listo. Vamos a compartir, hermano Teodoro. Si me deja compartir la pantalla, sí, ya está, listo. Sí, normalmente, Cuyaca, normalmente puede compartir. Muchas gracias, compañero. A ver, ya está. Gilata.
yo tengo que decir Gilata, ¿no es cierto? Así es. Sí, 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 Gilata. Muchas gracias, Gilata. A ver, entonces aquí vamos a compartir todo el material que yo tengo. Se los voy a compartir. Un poquito de paciencia, por favor, porque mi computadora está... Mil disculpas, tengo problemas con la computadora. ¿En qué parte dejaron de escucharme? Estaba a punto de compartir su diapositiva. Ahí es donde se fue. Ya, listo. Me parece que estaba hablando de las necesidades que ustedes habían mencionado cuando les hice la pregunta. Entonces, estábamos hablando de que el compañero Marcelino nos decía que los estudiantes necesitan hábitos de aprendizaje, sí, ¿no? Porque a veces decimos, yo les expliqué todo lo que aprendí, les expliqué todo y como pude y no aprenden. Eh, Cuando estamos aprendiendo un idioma que ha sufrido un proceso de minorización, un proceso de discriminación, es más difícil encontrar espacios en los que sí se hable ese idioma. En mi caso, aquí en mi ciudad, donde se supone que sí, mestizos e indígenas somos 50-50 casi. Es increíble, pero los espacios donde se escucha el quichua no son tan abundantes como debería de ser. Entonces, ¿en qué espacios yo puedo escuchar el quichua que se hable naturalmente? En mi zona, el quichua naturalmente se escucha en los mercados, donde hay comercio. Donde hay comercio se habla quichua e incluso uno de los requisitos para atender un local muchas veces es saber hablar quichua. Ya. A ver. En los mercados, entonces decíamos, los mercados pueden ser un espacio donde vamos, el quichua está presente. Ahora yo les quiero preguntar, a ver, vamos a ir en orden, si no me pierdo. Johnny Coahuanca. Buenas tardes, Gilata. Tal vez desea compartir palabra con nosotros y decirnos en qué espacios en su... Sí, sí estoy hablando. No sé si no me escuchan todos. Gilata Johnny, tal vez desea compartir palabra con nosotros. Listo. Gilata Freddy Carlos Ramos. Sí, buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. En el caso nuestro, pues realmente existen espacios donde se hace el uso de las lenguas originarias, en este caso de la Aymara, generalmente en las comunidades, ¿no? Con mayor frecuencia. Claro, no queda también exento las ciudades, porque hay personas que hablan, pero no es muy, digamos, no es muy frecuente escuchar con naturalidad, digamos, a las personas, ¿no? Pero con mayor frecuencia siempre son en las comunidades donde en algunos sectores todavía se pide que las autoridades originarias hagan la reunión, el congreso ¿no? Hablando en lengua aymara. Se pide, se solicita que sea así.
Entonces, son contextos ¿no? En contextos urbanos y rurales donde se hace el uso, pero con mayor frecuencia en la parte urbana, en las ferias generalmente. ¿Mm? Así es, Cuyac. Listo. Entonces, en donde usted enseña Aymara, el lugares donde se habla naturalmente son las ferias, donde hay comercio también. Exacto, así es. Ahora, en los lugares que se enseñan, ¿no? Depende también porque, mire, el caso mío, son en unidades educativas y generalmente ya tiene el contexto de segunda lengua. Ya no son lenguas, o sea, como primera lengua, ¿no? O lengua eh, materna. Entonces, en los contextos urbanos generalmente se utiliza como L2, segunda lengua, y el Ujú. proceso de enseñanza es muy diferente, ¿no? Empezar de lo básico, a veces con vocabulario, no sé, con juegos. Hay que buscar métodos en el que pues los jóvenes también se inserten en ese campo, porque para ellos es muchas veces nuevo. En algunos casos también tienen conocimiento o usan, pero a veces siendo adolescentes tienen un poco, ¿no? de temor de usar por las diferentes etapas que ha pasado la lengua también en toda la historia. Entonces, es algo mucho que hablar, digamos, sobre el tema, pero así en rasgos generales podría comentarle todo ese detalle. Gracias. Muchas gracias. Sí, la cuestión de la edad también es algo que importa muchísimo porque la metodología por competencias se utiliza solamente para la enseñanza del idioma como segunda lengua. Para los niños y niñas es otra pedagogía. Por lo general, el diseño de esta malla curricular, del material que vamos a utilizar a personas a partir de los 14 años. Bien, entonces, espérenme un ratito. Listo. Entonces, algo que tiene en común el quichua y el aymara es que está vivo en los mercados. Entonces, mucho de nuestro material tiene que estar enfocado en cómo utilizar este recurso gratuito que tenemos. Porque, claro, podemos hacer aplicaciones, podemos hacer videos, muchas cosas en Internet, pero en el aspecto digital. Pero todo eso requiere de recursos económicos. En cambio, estos centros de comercio es gratuito. Vamos y queremos comprar y utilizamos el Aymara. Y la señora, porque tiene que vender, ella nos va a responder en Aymara e incluso va a tener paciencia para contestarnos. Listo. A ver, creo que aún no se ve nada. Aún no se ve nada en la pantalla. Todavía, hermana. No todavía. Ya. Vamos a, a comenzar a hablar de la metodología basada en tareas y enfoque comunicativo, es así como yo, con el nombre con el que aprendí, pero el nombre varía de país en país, de zona en zona, porque castellano, al haber habitado en diferentes espacios, pues hay diferentes variedades dialectales y en Bolivia usted lo llama por competencias porque justamente cuando trabajamos con esta metodología adquirimos competencias comunicativas. Una competencia comunicativa es ir al mercado y saber comprar cosas en Aymara. Esa es una competencia comunicativa. Otra competencia comunicativa es
saber preguntar dónde está la Universidad del Alto, saber ubicarnos geográficamente en Aymara. Esa es una competencia comunicativa. Otra competencia comunicativa es preguntar, conocer personas. Entonces, cuando la competencia comunicativa es conocer personas, quiere decir que yo sé decir mi nombre, sé preguntar a la otra persona cómo se llama, sé preguntarle de dónde es, sé decir de dónde soy yo. Entonces, tengo unas fallas técnicas por aquí, así que les voy a dar una pequeña... No, ya está. La idea de esta clase también era darles una demostración de cómo son las clases. Entonces de aquí van a salir aprendiendo cositas básicas del quichua. Ya. Algunas personas, no sé si son las mismas personas que estaban presentes en la conferencia anterior, que ya vimos estas diapositivas y hablamos de la importancia de la metodología. Cuando nosotros enseñamos nuestros idiomas que han tenido este proceso de marginación, discriminación, hay una voluntad de reafirmación, una voluntad como digamos de cierta rebeldía, ¿no? Como antes no nos dejaban, ahora tenemos que hacerlo y eso es muy importante porque mientras más, digamos, entre comillas, somos aguerridos, más le ponemos empeño en este trabajo. Entonces, cuando nosotros entramos a un aula a enseñar aymara, a enseñar quichua, a enseñar quechua, tenemos que tener súper claro, muy claro, que nuestro objetivo es que esas personas hablen nuestros idiomas. En esa clase tenemos que tener objetivos precisos. Hoy van a saber saludar, decir su nombre, preguntar a la otra persona cómo se llama. Y tienen que hablarlo. Escribir, hay que hacerlo, se lo va a hacer, pero el objetivo principal es que esas personas hablen estas cosas que les acabo de mencionar. Saludar, decir nuestro nombre y preguntar a la otra persona cómo se llama. Entonces, ¿cómo solucionamos esta necesidad de que los estudiantes se comuniquen en el idioma que estamos aprendiendo? Tenemos que aprender a distinguir las situaciones comunicativas o las competencias comunicativas que necesitamos, que son útiles, que sí podemos utilizar en nuestro entorno inmediato. Entonces, en la Universidad del Alto hay muchos profesores de aymara. Entonces, tengo que enseñar recursos que sean necesarios, que sean útiles para que los estudiantes, cada vez que me topo con el profe de aymara, saludarlo. Aquí dice, ¿qué significa enseñar comunicativamente? Enseñar la lengua de manera que los estudiantes hagan algo con ella en contextos reales, es decir, que sean capaces de usar la lengua en distintas situaciones de comunicación. Vamos a ir desglosando parte por parte. Entonces dice, tenemos que enseñar recursos comunicativos que los estudiantes puedan aplicar ese mismo rato cuando salen del aula, aprendieron, entonces ya como caminan
un poco y ya pueden aplicarlo. Entonces, según esto, vamos a diseñar nuestro currículum. Y aquí sí ya vamos a comenzar a escribir cuál va a ser nuestro currículum. Se pueden totalmente inspirar en el currículum que yo enseñé. La verdad es que yo escribí ese currículum sola, entonces puede ser totalmente mejorado porque el diseño de un A1 Quichua con metodología basada en tareas y enfoque comunicativo tiene que ser hecho por un conjunto de profesores donde haya una variedad de pensamientos, de aportes y de trabajo, porque esto realmente no es una cuestión de semanas. Esto se hace en años. Entonces, primer paso ya está hecho, hermanos Aymara. El primer módulo del currículum Aymara es conocer personas nuevas. El currículum realmente es algo que puede variar. O aquí adentro es algo que puede variar. O sí, porque aquí dice conocer personas nuevas porque en Quichua, digamos que los mestizos, que son también un buen número de personas que vienen a aprender Quichua, si van a hablar, si están aprendiendo Quichua, quiere decir que también van a conocer personas nuevas. Si yo voy a aprender alemán, eso implica que voy a conocer personas nuevas y necesito el alemán para comunicarme con ellos. O cuando conozca personas nuevas, voy a aplicar el alemán que he aprendido. Pero en este caso, con nuestros idiomas nativos, originarios, también sucede que hay que aprender recursos comunicativos para comunicarnos con personas que ya conocemos. Entonces, claro, puedo enseñarle a una persona que tal vez no tiene aymara hablantes en su entorno, cosas como cómo te llamas, cómo estás, de dónde eres, pero también tengo que enseñarle cómo comunicarse con su abuelita. Y eso sí, puede ir en el primer módulo como puede ir en el segundo módulo. Eso ya depende de ustedes, pero esto es una guía a largos rasgos que ustedes pueden tomar. Podemos ya hablar de este primer módulo. Aquí tengo otros nombres. Hilata Lino. Tal vez quiere compartir con nosotros. Listo. Aquí tengo un 801189. Gilata tal vez desea compartir palabra con nosotros. Listo. Gilata Evaristo. Gilata Rubén Fernández Torres. Kuyaka Kamisaki Kipan. Kamisaki Gilata, muchas gracias por participar. Entonces, ¿usted dónde enseña Aymara? Buenas tardes, sí, yo enseño Aymara en el Alto, en la Universidad Pública del Alto, en el Departamento de Idiomas. Listo. En la primera clase de Aymara con estudiantes totalmente nuevos, ¿qué es lo que usted les enseña? Por ejemplo, yo enseño a los estudiantes que realmente no saben Aymara algunos, ¿no? Algunos sí conocen, pero
Inicialmente se hace una parte introductoria, se hace conocer qué es el Aymara, entonces cómo es su escritura, o sea, que todo lo que corresponde. En un momento, por ejemplo, cuando iniciamos con los no hablantes, entonces tenemos que explicarles esta parte de lo que es el tipo de pronunciación que lleva cada fonema en relación a lo que es el alfabeto de la lengua aymara, porque es muy diferente al del castellano, porque en el castellano fácilmente, tal como se pronuncia, también se puede escribir, ¿no? En el aymara un poquito, por ejemplo, inclusive en cuanto a la emisión de los sonidos, entonces un poquito se les hace un poco muy difícil, ¿no? Entonces esas cuestiones se les va hablando y posteriormente inclusive en base a diagramas se le va haciendo conocer al estudiante con qué parte del aparato fonador se debe pronunciar cada elemento, ¿no? Entonces inicialmente eso es lo que se va realizando, en el sentido de que también ellos puedan conocer y puedan diferenciar los sonidos que existen tanto en el castellano como en el aymara, ¿no? Y posteriormente, cuando se vayan enseñando palabras, entonces pues ellos puedan ir aprendiendo y al mismo tiempo también articulando, ¿no? Eso es lo que generalmente yo realizo, ¿no? Ujú, sí, muchas gracias, Gilata Rubén. Sí, esa es como la manera tradicional de comenzar clases de cualquier idioma realmente. Entonces, ya difiere, ¿verdad?, de lo que estamos viendo ahorita. Nuestra primera clase sería presentarnos, el objetivo de nuestra primera clase es presentarnos ante desconocidos, porque supongo que en esa clase donde hay muchas personas que vinieron a aprender quichua, no se conocen entre ellos. Esa es mi situación, porque yo doy clases de quichua particular. Yo trabajo independientemente. Entonces, esa es mi situación. Entonces, aquí habría que modificarla dependiendo a su situación. Por ejemplo, para el compañero Rubén, para el Gilata Rubén, sería saber, saber presentarse ante desconocidos y también saber saludar con personas conocidas, porque en quichua saludar con personas desconocidas y saludar con personas conocidas no es lo mismo. Son diferentes dinámicas. Entonces ya tienen, alguien tal vez tiene una idea de cómo podría ir el primer módulo de su malla curricular de Aymara. ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Pues si se me permite. Buenas tardes, Gilata. Siga. Buenas tardes, creo que aprovechar esta oportunidad para reactualizar o planificar o reacomodar nuestro malla curricular. Pero hay que pensar, nosotros estamos pensando solamente arriba, a nivel superior. Hay, digamos, casi 5 años en Aymara, y hay que ver lo siguiente. No, personalmente no puedo abarcar, si vale el término, tuve la experiencia, la oportunidad de trabajar con los chiquitines, de primaria, secundaria y superior. Entonces creo que Dios me dio la experiencia, lo siguiente. Hay que formar desde ahí. Hay que trabajar, va a haber personas que traten de realizar las áreas de estudio, por ejemplo, para primaria, que son 6 años, para secundaria, que son otros 6 años, y recién llega a superior. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este nivel? Porque ya hemos diseñado esa parte. ¿Qué estamos haciendo? Solo estamos enfocando a nivel superior. Ahora, otra de las cuestiones que también nosotros tenemos una constitución y aprobada por obligación, debemos de saber como lengua materna, es lengua oficial el Aymara, pero por las desventajas que nosotros no tenemos, mejor dicho, tenemos las desventajas o no lo valorizamos,
a razón de ella es que no lo practicamos. Ejemplo, yo enseño en la universidad pública, me toca nivel 2. Por ejemplo, yo ya no tendría que preocuparme cómo enseñar, cómo saludar, ¿no? Sino tendría que venir ya directamente. ¿Qué es lo que hago? Generalmente agarro 4 habilidades: lectura, escritura, oralidad y comprensión, y al final hacemos el análisis. Ahí sí, ahora entiendo de las personas o docentes que se dedican al nivel inicial, digamos, vamos a decir así, en Aymara, primer semestre o primer año, sí ellos tienen que tener la base. No, ojo, no estoy hablando, tengo oportunidad de hacer eso, pero necesito más allá. Ya yo requiero. A ver, señor Aymara, Aymara hichoro na kan hapnaqtan taqimay. Kunatste, aniya roskip aruna ko tkhit. Tanist ma ukama qawkharu tipanja, ukampiki uksaraksa noqtes. Ankosti walham. Lup iwinaka muya arstawe qilqta ukanaka utkhanyapa, ukampi sardeñan. Chakunhaus waqt eñane, taxtan hay. Nairiri ukanha objetivo, ukam aptatana chaha competencia, conscientican. Maya tegereja qilqtañapa, shom qilqtañapa. Kaukir arsu sayana campis, sukanaka waqtiyata, ukawakisej. Kwaroja, aruskiptaña. Au kwaro maka, kaka aptapiña wakija. Castellano rosa prueba variación. Ucamaca, Aymara ronja chalachtewa, Xenia Perú, Comaraki parte de Chile, Argentina, Cusanaca, Comaraki, Kikiparaki, Quechua hasta Halcama, Kaisa Perú, San Hasapu Roja, Quechua Sapia, Kichiwa Sapharak, Chacuyac May hasta Scarat, Halconaca Maca, Anu, ya para Sartegit, Ucanaca Tatrañuakisispa. Watha kun ham sarteñan akan wakis hiwa avero akam ichoro haniwa anchero haniwa kis hiti ma haqih ma tunkaru apnaqten kon bigyo ayma ars gaspasa ukom yathap haniwa aymarat arus kiptañan aymarat kam arus kip aphanyan chalonda ta kabini kataki arunu ka chalonda ta uti señan qichua en inglés taki aruna kanuti watha Ichoro nakan huak tenian, akan manaka wain tawakonak, yatichirinak yatekenaka, manaka yathap harakta, tap afanian, akan hakil kan task, kun se kamsay supaha, ichoro nakan hani aplaktalde. Marka nakan ha, tinas patatokenak sana, patatoken hanyo, ukanakan ha yakaru ki utharak, anguasti ichoro huak istua, avero, takipar sum sarjariani, Kunhaus acá, a ver, diseño curricular están allá por competencia, Kunhaus waqt eñan, ayuk, Kunham, ya te quedan Kunhams, para ar sateapane, uko wakisi, ayukamaro, conquista apañane acá, Oyan Aymarar. Muchas gracias, Gilata. Listo. Entonces, vamos a centrarnos en esta primera parte del currículum. Ya hemos dicho que conocer personas nuevas es nuestro primer módulo, nuestro primer objetivo que vamos a hacer en la primera clase. Y esta primera clase de Aymara la vamos a hacer completamente en Aymara. Tal vez vamos a dar unas indicaciones de cómo funciona la clase, unos 5 días de explicar que hay que tener paciencia, que podemos repetir las veces que queramos, pueden preguntar, vamos a tener unos letreros con preguntas listas, preguntas que son muy frecuentes en las clases de idiomas, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Qué significa una pregunta? ¿Puedo ir al baño? Esas son como frases muy recurrentes en una clase de cualquier idioma. Entonces, esas las vamos a tener anotadas en la pared sí, en la pared, son clases presenciales. Y la clase tiene que hacerse completamente en Aymara. Van a haber personas a las que les cueste adaptarse a la inmersión lingüística, a esta metodología. Y el último recurso que vamos a utilizar es la traducción. Es el último.
porque si no, pues no, los estudiantes tienen que aprender a acostumbrarse al sonido del quichua desde la primera clase y las clases tienen, bueno, sea a mis profesores con mucha trayectoria y la experiencia de muchas instituciones de enseñanza de idiomas, han visto que la inmersión lingüística es mucho más efectiva que explicarles gramática o explicarles la fonología de nuestras letras. Entonces aquí vamos a ver qué es comunicativo y qué no es comunicativo. Vamos a buscar otro voluntario. A ver, Gilata Zacarías Alaví. Cuyaca, Palique, Buenas noches. Paisuma. Un gusto conocerla y compartir sus experiencias. Bueno, en realidad yo no estoy regentando la materia de Aymara, pero antes sí había hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué es y qué no es comunicativo? ¿Es esa? Sí, yo le voy a preguntar, Gilata. Ya, pregúnteme entonces. Habíamos dicho que las competencias comunicativas es aquello que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro entorno inmediato. O sea, podemos preguntar y podemos responder preguntas con un aymara hablante. Entonces, Gilata Zacarías, si yo enseño los verbos en futuro en clases, ¿será algo comunicativo? ¿Será que el estudiante aprendiendo los verbos en futuro sale a la calle y puede utilizar los verbos en futuro? Mire, en realidad lo que tenemos que hablar es en el contexto, en nuestro entorno del contexto, qué es la situación real de comunicación, con quién me voy a comunicar y sobre qué me voy a comunicar. Entender y hacerse entender. Eso es lo importante, que hablar del futuro o del pasado, sino la situación nos dice cuál es la realidad en la que nos vamos a encontrar, y esa es la situación donde se tiene que desarrollar las habilidades comunicativas, las competencias, las habilidades lingüísticas, sobre todo de comprensión, de expresión oral y escrita en ambos casos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y el vocabulario, saber de todos modos cuál va a ser la metodología para eso, cuál es la necesidad. Ahí hay muchas teorías que nos van a decir cuál, pero aquí, ¿qué es comunicativo? ¿Qué no es? En realidad, mira, estamos hablando de futuro, estamos hablando de tiempo. No, esto supone decir, bueno, si estamos hablando de futuro, también hablaremos del pasado o hablaremos del presente. Yo sostengo que se tiene que ubicarnos en la realidad contextual, entorno. En este momento, por ejemplo, es comunicarme con, ¿y quién soy? ¿No? ¿Y quién es usted? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Dónde vive? Etcétera. Las primeras situaciones de presentar, de saber la procedencia, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, lo comunicativo. Entender y hacerse entender en el entorno inmediato y de acuerdo a la situación que se presenta, ¿no? Se puede hablar muchas cosas, pero yo prefiero quedarme aquí nomás. Gracias, Muchas Paisuma. gracias, Gilata. Paisuma, Gilata Zacarías. Exacto. Entonces, los verbos en futuro no es algo comunicativo. Saber los verbos en futuro no es una competencia comunicativa. Presentarse ante desconocidos es así, es una competencia comunicativa. Vocabulario de utensilios en la casa. Si hoy yo me aprendo todo el vocabulario de utensilios de la casa en Aymara, ¿será que puedo conversar
con una amiguita aymara que yo tengo? ¿Podré entablar un diálogo con esa amiguita? No. Entonces, no es comunicativo. Describir su ave preferida. ¿Será que yo puedo decirle a mi amiguita aymara, ¿cuál es tu ave preferida? Sí, no, se suele hablar de esas cosas. Sí puedo decirle a mi amiguita, oye, tal vez tengo que darle un regalo y puedo preguntarle, oye, ¿cuál es tu ave preferida? Entonces esa sí es una competencia comunicativa. Contar anécdotas. Si yo me voy a Bolivia y estoy por ahí, conozco a alguien, puedo contarle mi anécdota de una vez que le di una ponencia por un grupo de profesores de Aymara. Esa sí es una competencia comunicativa. Los nombres de las plantas. Realmente no es comunicativo. Pero si voy al mercado a comprar plantas para el posparto, eso sí es como una competencia comunicativa. Todo lo que sea números, nombres de plantas, vocabulario de utensilios de la casa, los verbos en futuro, es vocabulario suelto, que no nos va realmente a servir para que el estudiante practique en la casa, en la calle, en estos lugares que tenemos que identificar para que practique Aymara. No va a poder utilizar, pero si le enseñamos estas cosas a que compre las plantas en Aymara, eso sí lo puede utilizar. A que describa no sé, qué es lo que sembró en su terrenito, en su huerta. Eso sí es una competencia comunicativa. Después tenemos aquí, sigue como hablando sobre esto, el vocabulario de los colores. Sin duda hay que aprenderlo, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a enseñar esto o lo otro? Para expresar que lo encontramos. ¿De qué colores es rojo? Culturalmente, las mujeres de Quichua Otavalos nos ponemos faldas, que nosotros le decimos anaco, de color negro y azul. Entonces, esa puede ser una competencia comunicativa. Describir cuáles son los colores predominantes en mi cultura. Entonces ahí sí van a ser, nosotros tenemos el anaco de este color, la camisa de este color, el sombrero de este color. Actividad, lo mismo que hicimos hace ratito. El enfoque comunicativo afectará a los objetivos que nos planteamos. ¿Qué queremos que nuestros alumnos consigan hacer en Aymara? Los contenidos que seleccionamos, ¿qué enseñar? La metodología, la evaluación, ¿cómo evaluamos? Entonces, el currículum comunicativo, ya vimos el primer módulo de nuestro currículum. Dice, ¿qué tiene que hacer un estudiante? ¿En qué situaciones se tiene que comunicar la estudiante? Las situaciones comunicativas generan tareas que tenemos que programar. Crear situaciones lo más posible reales. Eso es muy redundante porque parece que sí, ya lo escuchamos y aprendí, pero cuando estamos en la clase, ahí es como lo complicado de aplicar. Al inicio parece fácil, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo clasificar, secuenciar por cursos? Ya, aquí tenemos un marco común de referencia de las lenguas que nos va a orientar sobre cómo diseñar nuestra malla curricular. Tenemos dos guías. La una es el marco común de referencia de los idiomas que
Es el fruto de muchísimos años de estudio. Sí, ese cuadrito muy simple es el fruto de muchos años de estudio, de investigación, que muchos estudiosos han observado durante años. ¿Qué es lo que necesito aprender cuando yo voy? Por ejemplo, si ahorita yo voy a Alemania, ¿qué es lo primero que tengo que aprender? En la mayoría de las culturas occidentales, pues lo primero que hay que aprender son saludos. En lo que respecta a mi cultura también, cómo saludar es una de las primeras cosas que hay que aprender para poderse comunicar. Digamos que es a rasgos muy, muy, muy grandes. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en un A1? A ver, tal vez la hermana Lidia Choquehuanca Laura está aquí para que podamos participar. No. Gilata Lino. Gilata Evaristo. Tal vez me pueden ayudar leyendo este pedacito. Gilata Leonardo Mujica Quispe. ¿Podrías repetir la pregunta? Buenas tardes, Gilata Evaristo. ¿Me puede ayudar leyendo esto que está en la pantalla, por favor? Muy bien, aunque no se ve completo. Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas, destinadas a satisfacer necesidades del tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a Otro. sí mismo y a otros a pedir, a dar, no se ve, información personal básica sobre el domicilio, sus pertenencias en las relaciones de forma elemental, siempre que ese interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a... Ay, no se ve. Ya. Pero aquí hay que comprenderle que cuando Ahí, ahí. queremos enseñar o dar clases en un idioma, tenemos que hablar de lo que ocurre a diario, de lo que queremos utilizar la lengua a diario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bien decía en una de sus partes de que debemos enseñar algunos nombres de objetos de la casa. Y si nos entramos a la cocina, ahí creo que sí, y es también damos en las clases de aprendizaje que realizan los estudiantes, digamos, vamos a entrar a la cocina, pero ¿qué vamos a ver? Entonces, al ver, ya estamos viendo un plato, una cuchara, quizás la cocina, la olla, todos esos objetos, pero resulta de que, quieras o no, tiene que memorizarse qué se llama esos objetos. Entonces, a eso denominamos vocabulario, ¿no? Entonces, creo que en nuestras clases siempre damos a conocer mediante imágenes en muchos casos, pero a veces yo personalmente, a veces me llevo objetos que utilizamos en la alcancía, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz y el Alto, la alcancía se lleva el 24 de enero, entonces siempre compran como juguete o algo, algunos con esa idea de tener siempre lleno el hogar, ¿no? Entonces, esos objetos palpando, viendo, hablando, se puede practicar
lo que es el aprendizaje de una segunda lengua. Gracias. Excelente, Gilata. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos dos situaciones comunicativas ya. Justo para cocinar. ¿Qué, llega por Aymara y cuáles son sus platillos tradicionales? Entonces ahí cada estudiante puede hablar de su comida favorita, hablar de nuestra comida favorita en tal festividad. Esa es una situación comunicativa que va a requerir mucha gramática, mucho vocabulario. Pero no nos vamos a centrar únicamente en el vocabulario o en la gramática, sino que vamos a crear todo un entorno, una situación que realmente acontece en nuestras vidas para que aprendamos un montón de cosas, un montón. Y esta es la manera en la que los estudiantes no se van a aburrir. Porque a veces hay que aprender cosas de memoria. Es así. Pero si buscamos, si hay, más que todo, si hay maneras de no hacerlo de esa manera tan cuadrada y fría, es mejor para nosotros y también para los estudiantes. Excelente. Ya, entonces vamos a tener un poquito. Ya, aquí tenemos a largos rasgos cómo va a ser nuestro primer módulo. Ahora vamos ya a hacer un desglose lingüístico. Hola. ¿Sí? Ya. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Desea compartir? Perdón, Porfirio. quería complementar a la licenciada Beristo. Es muy real cuando, como por ejemplo, cuando entramos a la cocina, todo, ¿no? Encontramos todos los objetos, pero puro lo que es, como por ejemplo, fábricas como de aluminio, de plástico, todo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no vemos, entonces recurrimos al diccionario y todo eso. A veces, por otro lado, también es ver también o visitar también a las áreas rurales, ahí podemos ver todo lo que es parte de la cerámica o a las ferias también podemos ver también, entonces hay todo lo que es el originario también, ahí venden, como por ejemplo los lenguas aymaras hablantes, si le preguntas en aymara te responde, ¿no? Entonces, esa es otra opción, los que viven en el campo más que todo, eso manejan, ¿no? Entonces yo soy del área rural y también mi familia tiene fábrica de cerámicas, hay tres tipos de barros, hay cántaros, como por ejemplo para la olla es otro, para plato otro también es parte de cerámica, ¿no? Entonces, podemos adquirir muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo sugería, una partecita que estaba vacío hace rato, que estaba escuchando atentamente, eh, la pregunta es esto, ¿por qué se desaniman en el idioma hablante, ya? Muchas personas se desaniman y no quieren saber, ¿no? Entonces, este aspecto del curricular, aspecto de la metodología, eh, a veces queremos tratar como a uno que sabe, ¿no? En este curricular como básico, como por ejemplo, un ejemplo, cada uno nos vamos a dar de cuenta, mira, eh, primera lengua, como por ejemplo, primera lengua, vamos a querer aprender, puede ser un chino, tal vez un griego, ¿no? Una lengua, entonces, directo nosotros queremos meter, ¿no? Entonces, esto también se debería dar pasos en la currícula, ¿no? De dar opciones de cero, ¿no? Sí. Entonces, también queremos hacer asimilar muy rápido. Es que también el diagnóstico tiene que ir continuando, ¿no? Según el diagnóstico tiene que dirigirse, como hace ratito, esta mañana estaba usted diciendo, para empezar, ¿no? Hay personas que saben y hay personas que no saben, ¿no? Hay dividido en tres, ¿no? Niño, adulto, también jóvenes, podemos decir, ¿no? Entonces, ese diagnóstico se tiene que eh, bien analizar y de acuerdo a eso como modar, como yo me acomodo de acuerdo a los, que se dice, ah, ah,
al ¿qué se llama? Al principio que ah, ¿qué se dice una palabra? De acuerdo a la metodología, a lo que se enseña a la dosificación. No sé si alguna vez he escuchado dosificación, entonces yo me dosifico, entonces de acuerdo a eso se acomoda esto. Entonces esa parte no se debe de descuidar lo que decía, ¿no? De tomar siempre en cuenta o no desanimar a los que vienen con dificultades, todo, ¿no? Entonces se desaniman, pues ya no quieren saber. Cualquier idioma pasa eso, ¿no ve? Es verdad, gracias. Muchas gracias por su aporte, Gilata Porfirio. Em, Al inicio de la ponencia mencioné que esta metodología, el material que se realiza en un A1 con metodología basada en tareas y enfoque comunicativo, está dirigida para adultos a partir de personas a partir de los 14 años. Para los niños es otro trabajo, pero sí lo que me olvidé de mencionar que es para personas que saben cero aymara. Porque para las personas que ya tienen conocimiento de la aymara es otro proceso muy diferente. Las personas que ya hablan aymara, ellos tienen que pasar por un proceso que a mí me enseñaron que se llama alfabetización. O sea, que sepan hablar y escribir y leer en aymara. Yo ya sé, mi mamá y mi papá saben hablar quichua, aprendieron a hablar quichua desde que nacieron. Escucharon quichua de su mamá y su papá y cuando aprendieron a hablar quichua, pero no saben escribir ni leer en quichua. Entonces ellos tienen que pasar por un proceso de alfabetización quichua. Este material, esta unidad, este nivel A1 es solamente para personas que tienen cero conocimiento del idioma, cualquier idioma que esté. Y claro, hay muchos casos. Y podemos evaluarlos haciendo un diálogo. ¿Cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué trabajas? ¿Cómo se llama tu mamá, tu papá? Un diálogo de 10 minutos. Si la persona sabe responder a todas estas preguntas, tal vez ya vaya a a dos. Pero si no sabe responder oralmente a estas preguntas, viene a la 1. Gilata Porfirio tal vez respondía a sus inquietudes. Eso es lo que decía hace ratito. Está bien, gracias. Esto es, nosotros estamos enfocando para una persona que no aprende, que no, o sea, que no sabe nada de cero, ¿no? Entonces, esa parte también, a veces yo lo que veo, fallamos, ¿no? Yo mismo fallo, pero también los otros lo fallan, ¿no? Hay que ser sincero también. Entonces, directamente queremos dar, ¿no? Como si hubiera sabido algo directo ya. Entonces, ahí no es pues así. Tiene que, como decías tú, de cero tiene que empezar desde el alfabeto, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver procedimiento, ¿no? Fuera de la autoevaluación, tiene que ver seguimiento, ¿no? El cognitivo, tiene que ver seguimiento de acuerdo a su diagnóstico, ¿no? Si las diagnósticos a veces lo descuidamos, no sabemos, pues, lógico, la situación que tiene dificultad, ¿no ves? Entonces, esa parte es muy importante para poder animar, ¿no? Entonces, cuando atiende usted, ¿no? De acuerdo a su situación, entonces, se anima, ¿no? Como tantos vemos, tantos que se presentan, como hace ratito un ejemplo que estamos viendo, ¿no? Entramos en la cocina, todo. Entonces ahí empieza la comunicación, varios tipos de comunicación que podemos ver, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede animar, pero no faltar directamente, ¿no? Eso es una sugerencia también en este curricular. ¿Puedo hacer una Muchas gracias, consulta? Gilata. De acá. ¿Alguien? Gilata Zacarías, ¿sí? Bien,
estamos hablando de una cuestión más práctica, claro que la teoría está implícita, ¿no? Me parece muy interesante de esta manera. Ahora, hemos entrado a un tema muy importante que es el sistema modular y el módulo, ¿no? Yo quería consultar cuántas unidades más o menos debe ser lo adecuado o conveniente, según quiere, para el contenido de un módulo. Listo. A ver, Aquí. la malla curricular que ustedes vayan a diseñar puede ser de 10 módulos o más o menos, como ustedes lo crean oportuno. Mi malla curricular tiene 10 módulos. Ajá. Por el momento, cada módulo mío tiene, a ver, está aquí. No está aquí. Espérame un ratito, no se ha abierto. Ahorita no sé decirle con precisión cuántos ejercicios tengo. Es algo que se va construyendo incluso junto con los estudiantes. Mis módulos, a muy largos rasgos, la malla curricular que yo les voy a enviar está inspirada en la malla curricular de los hermanos Nazas, de las hermanas Nazas, porque esa es como el trabajo comunitario que vamos haciendo entre las distintas naciones originarias del continente. Entonces, tomo esa malla curricular y la intento adaptar a lo que es mi cultura y voy a aplicarla con mis estudiantes. Y entonces en cada clase me doy cuenta, a ver, estuvo muy difícil para mis estudiantes. Solamente 2 ejercicios no fueron suficientes. Entonces necesito otros 2. Y para la próxima clase vuelvo a topar el mismo tema del primer módulo para ver si con estas dos ejercicios, videos, canciones más, quede ya resueltas las dudas que los estudiantes tengan. Es algo que yo diseñé así, tal y cual les estoy diciendo. Hoy tengo clases con los estudiantes. Estuvo muy difícil, entonces modifico esto, hago el otro. No hay un número exacto. No se abre. Ya. Eso vamos aquí. Y entonces tenemos el primer módulo. Sí. Ahora vamos a hacer un desglose lingüístico, porque puede ser que los profesores enseñen de diferente manera. Por ejemplo, los saludos. En Ecuador nosotros tenemos un quichua unificado que nos ayuda a... porque nosotros también teníamos muchas dudas de a ver qué es lo que enseño, porque en mi comunidad hablamos así, más allácito hablan diferente, entonces un grupo de lingüistas quichuas hicieron un esfuerzo increíble para tener un quichua unificado, entonces eso yo lo valoro mucho y muchos profesores lo valoran también y lo hemos aplicado en nuestras clases. Pero
Pero eso ya depende de cómo es la realidad de todos los idiomas. En este momento, esta tabla de aquí yo la realicé hace 6 años. Entonces, en 6 años, pues ya tengo más experiencia e incluso yo estaría pensando en cambiarlo, porque entiendo que ahora entiendo que incluso los saludos tienen que ser lo más reales posible. Lo más real. Todo tiene que ser muy real. Incluso si se mezcla con el español mucho, pues es que esa es la realidad. Y hay que hablar así y hay que enseñar así, porque así se habla. Como ya estamos en un contexto un poquito más académico, más formal, ustedes pueden enseñar los neologismos que tienen para decir ciertas cosas de la actualidad. Pueden hacerlo, pero también hay que especificar que en la realidad era o se la dice en castellano. Entonces aquí tenemos aquí tenemos 2, 4, 6 columnas. Aquí vamos a desglosar todo lo que nosotros vamos a enseñar y justo esto tiene que venir de un diálogo, de un acuerdo de diferentes profesores que estén informados sobre la metodología basada en tareas y enfoque comunicativo. Entonces aquí vamos a poner nuestra competencia comunicativa. Nuestra competencia comunicativa en el primer módulo de nuestro currículo, de nuestra malla curricular, dice presentarse con personas desconocidas y preguntar información sobre ellas o ellos. Eso es lo que pusimos, ¿no es cierto?, en el anterior archivo. Y aquí dice, ¿cuál es la función comunicativa de esto? Saludar. Esa es la función comunicativa. Contenidos lingüísticos. Entonces aquí pongo, hay fórmulas que se repiten. Por ejemplo, en castellano digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, hola, ¿cómo estás? Esa es una fórmula. A veces no es necesario responder, no, ay, no, estoy mal, estoy triste porque pasó esto. Realmente no es siempre necesario, solamente es una manera cortés de saludar. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Es una fórmula. En Aymara, ¿cómo saludan? Si ustedes se encuentran con una abuelita de la comunidad, ¿cómo saludan? ¿Cuál es la interacción genuina que tienen con esta abuelita? Cuyaca Elena Gutiérrez tal vez quiere compartir palabra con nosotros. Buenas tardes, hermana Sisa. Disculpe, la pregunta es. ¿Cómo es si usted se encuentra con una abuelita de la comunidad en la calle? ¿Cómo usted le saluda a esta persona? Ya podría ser con un saludo básico como buenos días. En Aymara se dice Askiurukipana o Awichita con Hamsktasa, ¿cómo está, abuelita? Entonces en su lengua, ¿no? En la lengua Aymara sería en este caso. Esa es la manera, digamos, más natural en la que ustedes se saludan. Sí. Con Hamsktasa, Kamisaki, sí. Podría ser de Kamisaki. esa manera. Sí, Kamisaki, Awichita, con Hamsktasa, ¿cómo está, abuelita? Muchas gracias, hermana. Wali Kuyakita. A ver, espérenme. Necesito que alguien vaya tomando apuntes. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a anotar. Lo que pasa en mi idioma es que aparentemente nuestros saludos son complejos, porque los abuelitos, porque ellos son los portadores de, digamos, la manera original en la que se habla el idioma, ellos no dicen buenos días.
no utilizan la traducción literal del buenos días en quichua, que es alipuncha. Buenos días en quichua es alipuncha, pero los abuelitos no se saludan de esa manera. Los abuelitos dicen, no sé, si yo estoy en la vereda de mi casa y estoy barriendo y pasa un abuelito, una abuelita por ahí al lado, esa persona me saluda diciendo, ya estás barriendo. Esa es la manera en la que los abuelitos, los portadores desde la cuna de este idioma saludan. Entonces, esa es la manera más natural en la que podríamos saludar en quichua. Pero hace 6 años yo dije, no, eso está muy complicado, porque habría que enseñarles muchísimos verbos y muchísimas situaciones, pero ahora que ya tengo un poco más de experiencia, digo, no, es totalmente factible, se puede hacer. Necesito tres situaciones que pueden ser comunes, por ejemplo, esto de que estoy barriendo y alguien pasa, eso es un saludo que puede ser muy común, o me encuentro en Otavalo, en la ciudad, con un abuelito, un quichua hablante, y el saludo en esa situación, nos encontramos con personas conocidas en la ciudad, podría decir, estás caminando. Ese es un saludo. Entonces, para eso solamente hay que diseñar material. Es totalmente factible. Pero hace 6 años cuando hice esto, dije, no, eso está muy difícil, mejor estos saludos que son muy artificiales realmente, porque la gente no habla así. Solamente los activistas del idioma quichua que nos conocemos aquí en mi zona, solo entre nosotros no. A veces eso nos decimos alipuncha, alichichi, alituta, no son reales. Y entonces ahí tiene que haber una discusión entre ustedes en cuáles podrían ser los saludos más comunes en la universidad o en la calle. Ya, entonces ahí van a poner las fórmulas que se repiten siempre. Por ejemplo, en el quichua, lo único que se repetiría en esta nueva forma que les digo es decir tiu, tía. Ustedes, ¿cómo se dicen? Cuyaquita o Gilata, nosotros nos decimos tiu, tía, muy castellanizado, pero es así en la manera en la que hablamos. Decimos mama, taita. Esa sería una parte de los diálogos que siempre se repiten. Creo que ustedes también repiten, dicen siempre cuyaquita o Gilata. Nosotros también tenemos esta parte. Por ejemplo, en el castellano no se repite, no decimos, bueno, nosotros que hablamos un idioma originario, si decimos compañero tal, compañero Porfirio, compañero Zacarías, compañera Elena, compañera, pero los castellanos hablantes que no hablan un idioma originario, ellos no, es solamente Elena o Zacarías, Porfirio o señora. No, entonces ese sería el elemento que se repite en castellano también. Señora Elena, señor Zacarías, señor Porfirio. Ya, eso sería lo único que se repetiría en esta nueva modo que les estoy hablando. Ya estás variando, ya estás caminando. O cuando nosotros nos encontramos en la parada de bus, decimos, ya estás yendo a Otavalo, que es la ciudad más cercana, Ñachu, Otavalo, Jungi. Ya. Entonces aquí anotamos y aquí hacemos el ejemplo directo. Ya, esta es la manera en la que todos acordamos que saludamos, es real y lo vamos a enseñar a los estudiantes. Acá vamos a anotar el vocabulario que estamos utilizando. Fórmulas sencillas de saludos para distintos momentos del día, lipuncha, lichicha, lituta, fórmulas de cortesía obligada, alichucapangi, alichucapanchi, nombres propios en quichua.
Y acá vamos anotando estas cositas que yo le decía, ¿no? Entonces digo, estos saludos son traducciones literales de los saludos del castellano que la gente ha adquirido con el tiempo. Aún hablando en quichua, se saludan en castellano, por lo que hemos decidido optarlo por traducir. Los abuelitos, su manera más natural de hablar es como les dije hace ratito, pero las personas que después de esa generación de los abuelitos, ahora ya no dice, y también dice buenas tardes, tío, buenas tardes, tía, buenas noches, tío, buenas noches, tía, y después siguen hablando en quichua. Aunque estén hablando en quichua, el saludo es en castellano. Porque justo no, esas fórmulas no vienen del quichua, viene del castellano. Y acá vamos anotando esas cosas. Esta es la situación comunicativa y acá abajo vamos a poner todas las funciones comunicativas que conlleva esta situación comunicativa. La primera ya vimos, saludar. La segunda, decir, comunicar nuestro nombre. La siguiente es preguntar el nombre. Y vamos haciendo todo el proceso anteriormente descrito. El siguiente módulo, no, es el mismo módulo, pero otra situación comunicativa. Dice, hablar de uno mismo en situaciones diversas, en clase, en el bus, en una fiesta, al unirse a un grupo. Son situaciones reales que podemos hacer, ¿no es cierto? Voy en el bus y siempre hay alguien conversona y cómo interactuamos en esa situación. Entonces, las funciones comunicativas son saludar diciendo el nombre, decir de dónde es, preguntar de dónde es la otra persona, preguntar dónde vive la otra persona, decir en dónde vive, preguntar en dónde vive la otra persona, preguntar en qué trabaja, responder en dónde se trabaja. Ya, esta tablita podríamos ya comenzar a hacerlo. Ya se va a acabar la clase en unos 20 minutos. Bueno, ahorita ya lo dejamos para mañana ya para comenzar a escribir. Mañana ya comenzamos. Si alguien ya escribió, sería buenísimo a ver si lo puede compartir para seguir escribiendo ahí mismo y ahorrarnos tiempo. Después de esta unidad, después de que ya hemos analizado lo que vamos a enseñar en clases, ya no la situación comunicativa, sino el contenido lingüístico que vamos a enseñar en clases, ya sabemos, vamos a ir a diseñar ya la clase. Entonces, estas cosas que yo anoté, ¿cómo las enseño? Y esta es una guía otra vez a largos rasgos. A veces en las clases se nos ocurren otras ideas y podemos ahí ir modificando. Entonces dice, la primera tarea es presentarse ante desconocidos. Esa es nuestra situación comunicativa. El objetivo es ser capaz de presentar con la fórmula más el nombre. El profesor o profesora se presenta y pide a los alumnos que se presenten. Ya, entonces aquí vamos a entrar directo a nuestra clase de quichua. Necesito voluntarios, voluntarias. Pueden alzar su manita. ¡Ah, Nairita! Kamisaki. Aquí tenemos Nairita. A ver, necesito cinco voluntarios. 5 voluntarias. Una es Nairita. Entonces les voy preguntando, ¿ya? Cuyaquita Eugenia Condori. ¿Puede participar con nosotros?
Nayatwa Cuyaquita Sisa Arango, que es Universidad Mondragón, Purinta, Nayahaya Chismawa. Entonces, te felicito, hermana Sisa Arango, de la Universidad Mondragón, ¿no? Bienvenida, hermanita, y estamos compartiendo nuestro diseño malla curricular, ¿no? Con competencias. Allá y aquí, Panaya. Guariqui, Cuyaquita. Gracias, Cuyaquita. ¿Quiere participar con nosotros en una clase demostrativa de Quichua? A ver, Ya, listo. Yantañán. Ya, necesito 3 personas más. ¿Algún voluntario? Franz, Rildo, Largo y Yupanqui. No bajen la mano para no olvidarme sus nombres, por favor. Sigan con la mano alzada. Ya. Eugenia Condori. A ver. Gilata Richard Gil. ¿Desea participar en una clase demostrativa de Quichua? Listo. Gilata Gutiérrez Ferreira. Listo. Ahora se me pierden los nombres. Juliaca Sisa, buenas tardes. Buenas tardes, Kamisaki. Kamisaki, Hayayapini, Juliaca. ¿Puedo participar? Muchas gracias, Cuyaquita Teresa. Teresa, y uno más necesitamos. Gilata Natalio. ¿Desea participar en nuestra clase demostrativa de Quichua? No estamos. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a comenzar. Recuerden que la clase es en inmersión lingüística. Comenzamos la clase y yo ya no les voy a hablar en castellano. Les voy a hablar solamente en quichua. A ver, Eugenia Condori y la otra cuyaquita, ¿quién era? Teresa Chávez. Teresa Chávez, lo voy a anotar porque si puede alzar la mano aquí en el Zoom, estaría bueno para que no olvidarme los nombres. Listo. Lo que yo les voy a enseñar hoy en día es saludar, cómo saludar, decir una frase de cortesía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decir su nombre en quichua y saber preguntar a la otra persona cómo se llama en quichua. Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Ya. Shinaka, kallarishunchi mashikuna. Napaykuna. Kunan punja napaykunata yachahugrinchi. Kayka alipunja kan. Alipunja. Alichishi. Alituta. Napaykuna mikan. Alipunja, alichishi, alituta. Alituta mashi Franz. Alichishi mashi Franz. Mashi Franz, rima alituta. Ya. Alichishi. Alichishi mashi Eugenia Condori. Alichishi, Cuyaquita Sisa.
Mashi sisa. Mashi sisa. Ya, ali mikan. Ali chishi, mashi nairita. Ali chishi, mashi nairita. Ali chishi ñaña kusisita. Yupay chani. Pai mashi nairita. Ali chishi, mashi pita. Ali chishi, mashi Franz Rildo. Ali chishi. Ali chishi, mashi Teresa Chávez. Ali chisi, Juliaca. Sisa. Mashi sisa. Masi sisa. Ali chisi, masi sisa. Ali mikan. Ali pacha. ¿Ya? Imanaya, ali chukangi. Ñukaka. Ali mikani. Ñukaka. Ali mikani. Imanaya, ali chukangi. Mashi. Evaristo. Imanaya, ali chukangi, mashi Evaristo. Ali. Mana. Mana li chukani. ¿Ya? Ali pacha. Imanaya, ali chukangi, mashi Franz Rildo. Ali mikani. Kuting mashigu, kuting. Ali mikani. Ali pacha. Imanaya, ali chukangi, mashi Teresa Chávez. Noka Ali. Machi. Ay, me olvidé. Ali mikani, mashi. Ya. Ali mikani, mashi. Ajá. Ali mikani, mashi. Licenciada Ali mikani, ¿qué quiere decir? Perdón. Yo estoy bien. Sí. Ali mikani. Ya. Yo paichani. Noka Ali mikani. Pagi mashi Teresa. Imanaya, ali chukangi, mashi Nairita. Ñukaka ali mikani. Yo paichani. Pai mashi Nairitagu. Ya. Ñuka. A ver. Rikushun chinachu rikushun. Ñuka. Kan. Pai. Ñukaka. Sisa. Shutimikani. Ñukaka. Sisa. Shutimikani. Kanga. Mashi Franz Rildo. Ñukaka. Sisa shutimikani. Kanga. Ñukaka
Perdón. Mamá. Kutin. Ñukaqa tisa shutimi kani. Kanga? Kani, Fran, Noka Kani, Noka Kani, Fran, Ñukaqa Noka Ka, Franz Franz Tutkani, Noka Ka, Franz Tutkani. Ali pacha mashi Franz. Ali pacha. ¿Ya? Kunanga uyashunchi. 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 Ali uyana. Tu negocio va bien, pero podría ir incluso mejor con Copilot en Bitly. Uyarincho. 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 Uyarinmi. Ari. Uyarin. Uyarin. Ali Uyarina. pacha. Kishimashi. Imanaya. Ali chukangi. Ali Kishi Mashi Iku. Ñukaka Alilla Mikani. Kikinga Imanaya. Ñukaka ali mikani mashigo. Mashi. Kikinga ima shutitakangi. Ñukaka Dakyamaru Mikani. Kikinga Imashutita Kangi. Ñukaka tisa shuti mikani. Yupaychani mashi. Kaya kaman. Kutin uyashunchi. Kishimashi. Imanaya. Ali chukangi. Ali Kishi Mashi Iku. Ñukaka Alilla Mikani. Kikinga Imanaya. Ñukaka ali mikani mashigo. Mashi. Kikinga ima shutitakangi. Ñukaka Dakyamaru Mikani. Kikinga Imashutita Kangi. Ñukaka tisa shuti mikani. Yupaychani mashi. Kayakaman. Kayakama Ya. Ñukaka sisa shuti mikani. Kanga ima shutitakangi. Airita. Ñukaqa Naira shutimikani. Ali pacha. Yupaychani. Ya. Ñukaka sisa shutimikani. Kanga ima shutitakangi. Teresa Chávez. Ñuqaqa Teresa Sutinikani. Ali pacha. Ali mikan. Ñukaka sisa shutimikani. Kanga ima shutitakangi. Evaristo.
Illan Mashi Evaristo. ¿Ya? Illan. Ya, shinaka kilka katishun. Kilka katishun. Mashi Franz Rildo. Mashi Teresa Chavez Wan. Rimaichi. Kilka katichi. Ali puncha mashi imanaya ali chukangi. Mashi Franz. Mashi Teresa Wan. Ali punta mashi. Imanaya ali chukanki mashi. Teresa. Imanaya Franz Alichukan. Telefon Yamashi. Alichukan. Alipon Yamashi Nyukaka Alimikani. Kanga Alichukangi Mashi. Mashi Teresa. Kaita kilka kati. Kilka kati. Alipon Yamashi. Ari. Alin Punchay, Alin Punchay, Alin Franz. Masi para Franz. Nyukaka Alimikani. Kanga Alichukangi. Ya. Mashi Franz. Nyukapash Alimikani. Ñuka pay allimkan mashi. Ali Pacha. Ya. Kunanga. Ya. Mashi Nairita. Nyukawan. Rima Shunchi. Ali Chishi Mashi Nairita. Ali Chishi Mashi. Ali Chishi Ñañakusisa. Imanaya. Ali Chukangi. Ali Ñukaka Alimikani. Kanga. Kanga. Nyukaka Alimikani Mashi. Ima Shutita Kangi. Ñukaka Naira Shutimikani. Kanga. Nyukaka Sisa Shutimikani. Yupaychani Mashi Nairita. Kayakaman. Kayakaman. Mashi Teresa Chávez. Nyukawan. Rima Shunchi. Ali Chishi Mashi. Ali Chisin Mashi. Imanaya Ali Chukangi. Walirla Alicho Kan. Mashi. Alilian Kan. Ñukata tapuay. Kan. Ñukaka Alimikani Mashi. Mashigo. Kanga ima Shutita Kangi. Ñukaka Teresa Sutini Kani. Kan. Ñukaka Sisa Shutimikani. Pai
Pai Mash Teresa. Ali Pacha. Ali Pacha. Y acá. ¿Sí? ¿Alguien? Ya. Listo. Creo que esa demostración, ¿qué observaciones tienen, compañeros y compañeras de la clase? Cuyaca sí que nos falta la práctica, ¿no? Sería muy bueno, por ejemplo, presencial. Presencial es muy bueno, sí, eso. Sí, es en serio que en nuestras clases nosotros, yo por ejemplo, así como usted recalcó, entonces de ahí empiezo. Primero, en mis primeras clases, conocerse, ¿no? Como decía usted, digamos que es los que no conocen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, doy clases en departamento de idiomas donde los estudiantes son de diferentes carreras y no nos conocemos primer día, ni ellos ni yo. Ya, entonces, para conocerse, por ejemplo, comunicarnos, pues saber cuál es tu nombre, cuál es mi nombre, de dónde vienes, ¿no? Eso. Y luego o sea, que siempre empezar, por ejemplo, yo empiezo en mis clases con todos los que rodean en la clase, ¿no? Con todo lo que hay en la clase, para no preguntar, digamos, a otros, digamos, lo que tienen ellos. Empezar a conocerse entre nosotros, por ejemplo, ¿no? De ahí también uno ya ve, digamos, cómo es su lengua, si es de la primera lengua o si tiene algún conocimiento de algo, del idioma que estamos dando. Eso nos ayuda mucho. Yo coincido con lo que decía usted. Gracias, hermana Sisa. Muy bien. Hayayapuni. Muchas gracias, Cuyaquita Teresa. Sí, tenemos que tener en claro, y eso muchas veces como las autoridades de la universidad tampoco tienen claro, es que estudiar lingüística y enseñar idiomas están relacionados, pero no es lo mismo. Están relacionados intrínsecamente porque ahorita en estos 20 minutos de clases de Quichua que recibieron, aprendimos saludos, aprendimos el presente en primera persona, segunda persona, aprendimos a hacer preguntas, aprendimos muchos morfemas, pero no estamos ahí analizando morfema por morfema. Claro que ahorita con esta clase aprendimos a decir los saludos, una frase de cortesía y el nombre. Y eso yo puedo salir afuera a la realidad y aplicarlo con cualquier persona que se me cruce por la calle o cuando estamos yendo en el transporte público y nos queremos hacer los conversones, las conversonas. Y es algo que podemos utilizar en la realidad. Entonces ahí el estudiante está creando un hábito de estudio en su realidad. Entonces ese es un proceso relacionado, pero distinto al aprender lingüística. Si yo entro a aprender lingüística de la lengua castellana, aquí en Ecuador no tenemos todavía carrera de lingüística quichua. Ahí sí me van a enseñar todo lo que es la lingüística, pues. Pero si yo entro a un curso de inglés, como yo ya sé de metodología, yo no voy a ir a un curso en el que me van a enseñar gramática porque ya voy 10 años aprendiendo gramática del inglés y ya no ha sido funcional. Y ahorita necesito aprender a hablarlo, a poner en práctica todo lo que ya aprendí. En nuestras clases con metodología basada en tarea y enfoque comunicativo, la práctica es desde el primer minuto. Porque aprender un idioma sí es un procesito
que requiere su tiempo. Para aprender un idioma se necesitan de muchas cosas. Primero la metodología, el material y un ambiente donde yo pueda practicarlo. Entonces, eso es... Mañana yo quisiera que ya nos pongamos, para mañana vamos a preparar para que ya comiencen a diseñar su A1 Aymara con un enfoque comunicativo y metodología basada en tareas o competencias comunicativas. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Hermana Sisa, entonces esto es más comunicativo, ¿no? No es más lingüístico, digamos. O sea que esto nos va a servir mucho más para que nosotros tenemos departamento de idiomas. Estamos eso, más comunicativo, ¿no? A la lingüística. Bueno, claro que también entra, pero porque el idioma aymara es muy sufijante, hablando lingüísticamente. Entonces, a veces con los estudiantes que vienen de diferentes carreras, de diferentes estudios, entonces es un poquito complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado viendo, que es más comunicativo. Es así, ¿no, hermana Sisa? Sí, sí, sí. Es comunicativo porque estamos aprendiendo a hablar un idioma. Si es la carrera de lingüística aymara, eso ya es solamente para aymaras hablantes, porque la clase debería ser dictada en aymara. Entonces, sí, hay series de contradicciones, de inquietudes, de cosas que no sabemos porque realmente nadie nos ha enseñado. Yo quería felicitarle a los de porque aparte de que sea un requerimiento de la universidad, a mí me parece loable, muy admirable que ustedes se hayan organizado para que pueda haber una reciprocidad entre ustedes y mi persona. Una vez más, bueno, quería también comentarles que en nuestras clases del idioma tiene que haber un espacio, no sé si dan 3 horas de aymara a la semana. Una de esas horas tiene que ser dedicado al estudio del antirracismo, porque hablar aymara o hablar quichua ha sido motivo de muchísima discriminación. Y esa discriminación hasta hoy en día no se termina. Y pues lo que me comentaban algunos, el compañero que me contactó, el Gilata que me contactó, la universidad no está cubriendo el proceso investigativo que ustedes van a comenzar. Entonces eso es una gran injusticia. Y claro que hay una serie de políticas que no es solamente decisión de un par de personas, son políticas. Entonces, a través del estudio del antirracismo, nosotros tenemos que entender primero nosotros por qué acontecen problemáticas que nos impiden a nosotros desarrollarnos. Y también explicarle a los estudiantes. Hay estudiantes que no querrán hablar aymara, les están obligando. Entonces también hablar sobre esta parte emocional, porque nuestros idiomas están directamente relacionados con nuestra parte emocional. Y bueno, felicitarles. Yo espero haber sido lo más clara posible. Estoy aquí atenta, dispuesta a poder responder a sus inquietudes. Una pregunta antes de cerrar. Creo que ustedes identifican con 8011, creo que no está con mi nombre. Lo siguiente, entonces, ¿cuál sería su recomendación? Porque estamos en vistas de rediseñar el currículum, porque estamos readecuando. ¿Cuál sería su recomendación? Por ejemplo, directamente ir
a los no hablantes o hablantes, porque ese es el otro problema que ocurre acá en Bolivia, porque hay la mayoría de los hablantes, obviamente les falta lectura, escritura, pero oralidad la tienen. Entonces, tenemos esa situación. Entonces, ¿cuál sería su recomendación? Porque si chocamos ahorita, para entrar a uno que no habla sería más sencillo elaborar una malla curricular, pero aquí tenemos dos tipos de hablantes. Un hablante, vamos a decir, incipiente y el otro que no lo conoce. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para tener pautas a futuro? Gracias. Muchas gracias, Gilata, por preguntar. Sí, a ver, aquí todos son profesores de la misma asociación. Habría que identificar, no sé, si todos trabajan en la misma universidad, entonces ahí sí tenemos necesidades en común. Si en específico en su caso me está manifestando que hay esa necesidad. ¿Usted es profesor de? Soy profesor de Aymara. Sí, de profesor. Usted, no es usted que me decía que es profesor de traducción. No soy de traducción, sino soy profesor de Aymara y generalmente había manifestado más antes, casualmente, por ejemplo, lo que escuché hoy es, digamos, netamente para los que están iniciando, sí se le puede, digamos, captar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Había planteado anterior lo siguiente. Yo tomo, digamos, A2, entonces ya tiene una base, ya deberían tener una base, entonces entro a ese nivel y es lo que generalmente ahí es donde se choca. Por eso había bajado al 1, porque en el 1, personalmente, digamos, aquellos docentes que realmente alistan la plataforma o la base, ellos tendrían, digamos, mayor trabajo en sí, porque tiene que garantizar un producto para el siguiente nivel, para avanzar, no estar obviamente empezando a salud, que el otro, sino ya avanzar. Entonces, había tenido ciertas dificultades o choques que habían estudiantes que no la tenían, digamos, en nivel, que se maneja a nivel A, nivel 2. Esa era la pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de diseñar la malla curricular entendiendo o diferenciando tanto para aquellos que son L2 o para aquellos que son L1? Esa es la pregunta. Ya, a ver, la diferenciación que vamos a hacer es hablantes y no hablantes. Entonces, tenemos que estar súper claros que nuestro A1 es para no hablantes. Nuestro A2 es para ya neohablantes, nuevos hablantes, que saben hablar, saben responder a estas preguntas. Si no saben responder a estas preguntas que podemos formular oralmente, bueno, como ustedes ya estén en una institución, todo más formal, pues tienen que pasar por un proceso de evaluación, justo lo que usted decía, evaluando las 4 competencias: escribir, leer, entender y hablar. Y si no, tienen que regresar a la A1. Pero es que si el A1 no está bien diseñado, y ahora, es que ahora es como comenzar desde cero. Si ustedes van a cambiar la malla curricular, van a cambiar la metodología, es comenzar desde cero. Ahorita no se podría pensar en un A2. Yo voy 6 años dibujando, construyendo este A1 y no sé realmente cuándo podré seguir con el diseño de un A2. Porque bueno, en mi caso, yo estoy todavía sola en este trabajo, pero ustedes como ya están en una asociación, entonces eso ya facilita las cosas. Lo que yo pensaría es que primero tienen que concentrarse en el A1, en diseñar el A1
Y después en el A2 le quería mostrar, aquí está, lo que tenemos que tener en un A2, pero es que si no hay el A1, muy difícil que haya el A2. Un momentito de paciencia. Cuando hay hablantes, bueno, me parecen que ustedes están como en la rama de idiomas y es como que hay muchas cosas que hacer. Esto es un proyecto. Hay que diseñar un proyecto de cuáles son las prioridades que ustedes tienen como profesores en su entorno y las que necesitamos. A ver, aquí en el A2 nos dice las personas. Ay. Las personas capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que... Ay, no, ese es un B2, perdón. Avanzado. El A2, aquí dice. La persona capaz de comunicarse en situaciones muy cotidianas con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. Es capaz de comprender frases y expresiones de uso relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes. Información básica sobre sí mismo, su familia, compras, lugares e intereses o ocupaciones. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieren más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que les son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Es que sí, si no hay uno, muy difícil que haya un A2. Hay que concentrarse primero en la realización de un A1. Esto es un proyecto bastante complejo. Entonces, el primer paso realmente sería, bueno, lo que están ahorita haciendo, empaparse de lo que es la metodología basada en tareas y enfoque comunicativo, el marco común de referencia de los idiomas. Ese es el primer paso. El segundo paso es escribir el proyecto, porque ustedes necesitan fondos, porque esto es un trabajo de bastante empeño y bastante tiempo. Bueno, no sé si la universidad les va a pagar este proceso investigativo, porque sí, esto es mínimo un año de trabajo. No es algo de aquí para la próxima semana. Diseñar un proyecto que eso les puedo asesorar también. Y mientras se buscan los fondos y ya pueden ir trabajando ya en la realización de materiales, porque la malla curricular a largos rasgos ya está, yo les paso, ustedes lo acomodan, pero el proceso largo es la realización de material. Eso es largo porque necesitamos diseñadores, necesitamos gente que sepa de audiovisual, entonces necesitamos cámaras, necesitamos micrófonos. Bueno, ahora con la cuestión de las redes sociales sí está un poquito más sencillo. Hay más herramientas, pero es tiempo y quién sabe manejar esas cosas. Para lo que es la enseñanza de idiomas, la enseñanza de la Aymara, como un A1, como una segunda lengua. Como primera lengua, eso es un proceso aparte del que pues yo todavía estoy aprendiendo, todavía estoy desarrollando. Y la alfabetización de personas de alfabetización aymara nos es útil
cuando, por ejemplo, en mi caso, aquí no hay mucha gente que escribe en quichua ni lee en quichua. Y ya intenté ya hacer eso una vez porque necesito un equipo de profesores. Yo trabajé sola porque no hubo otra opción, pero es muchísimo mejor trabajar en comunidad. Lo que hice es alfabetizar a algunos vecinos de mi comunidad que estaban interesados en esta cuestión. Y entonces ahí les estaba enseñando a leer y escribir en quichua para que después ellos sean profesores de quichua. No se logró culminar todo el proceso, pero eso es lo que se intentó hacer. Entonces aquí yo no sé si todos describen igual el Aymara o uno escribe en diferente. Bueno, a pesar de que no haya una unificación del Aymara, es totalmente factible. Solamente adaptar su material a su variedad dialectal o a la manera en la que ustedes describen. Eso es lo que Eso es lo que le puedo comentar, compañero Gilata. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat había gente que escribía, disculpen que no. Dice, sí, sí, también el transporte público, el idioma. Sí, eso es una situación comunicativa. Llenar los datos, por favor, grado y nombre completo por cuestión de asistencia y certificación. Sugiero que se realicen materiales de variación dialectal, que es que suena otro significado can, entre can. Sí, las variaciones. Todo el material que se realice tiene que estar hecho otra vez de acuerdo a su entorno. Entonces, si en la universidad, si yo soy como profesora, hablo una variante, pero sé que mis estudiantes pertenecen a otras comunidades en las que se habla otras variantes, también tengo que adaptar mi material a esas otras variantes. Hay un problema aquí, es que mi papá, que es quichua hablante desde su niñez, no habla en quichua con quichuas hablantes de otras zonas, porque dice que no se entiende, pero realmente es totalmente entendible. Es solamente otra vez como esta sensación de marginación, de menosprecio que la cultura hegemónica nos ha hecho sentir por tanto tiempo, que dudamos de comunicarnos con personas que hablan otro dialecto. Y todo esto hay que trabajar en clases y hay que decirlo. Listo. Entonces, Consulta. el hermano que me invitó nos indique si estoy ya aquí. el WhatsApp para compartirles el material. O no sé si quieren hacer una carpeta en Drive para que vayan guardando las cosas que se va a trabajar mañana. Entonces eso que el Gilata Teodoro y las personas que han organizado. Tenemos grupo WhatsApp. Yo creo que el hermano Teodoro ya va a guardar, yo creo que ya lo tiene. Hermano Teodoro Esteban, no se te escucha Hola. nada. Hola, hola, hola. Ahora sí me pueden escuchar. Sí. Ahora sí, Adelante. sí. Tenemos organizado el grupo de todos los participantes, entre quienes están profesores de Aymara, también estudiantes de Aymara. Entonces, por ese medio yo voy a coordinar, ¿no? En relación a los materiales con la Cuyaca Sisa para poder también compartirles en el grupo.
y pues, de hecho, ya tenemos tarea para mañana. Todos trabajemos, intentaremos a trabajar, ¿no? A empezar a hacer el currículo, ¿no? Entonces, al menos la primera parte que hemos visto hoy. Si bien el trabajo es duro y para tiempo, también para dinero. Dinero es lo que no tenemos. La universidad no nos financia para este tipo de trabajos, para este tipo de formación, menos pues para investigaciones de este tipo. Tampoco el gobierno tiene financiamiento para las lenguas o para recuperar las lenguas, para investigar las lenguas, etcétera, etcétera. Así está, así es nuestra situación. Entonces, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, queremos formar y formarnos también, pero bajo nuestros propios recursos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a todos los participantes, hermanos, colegas, hermanas, colegas también, jóvenes y señoritas estudiantes, muchas gracias por participar. Y pues no me olvido también de la Culiaquita Sisa, muchas gracias por su desprendimiento y sus conocimientos que nos comparten, ¿no? Es de mucho valor para nosotros y también vamos a estar compartiendo ciertos aspectos por el contacto de WhatsApp para compartir alguna información de lo que nosotros tenemos acá y inclusive la estructura misma de una malla curricular, ¿no? Cómo más o menos y qué aspectos contiene toda esa situación y usted nos puede dar también un poquito más de relevancia, recomendación, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy vamos a terminar esta primera parte. Mañana vamos a continuar a la misma hora, aunque siempre vamos a tener cierta dificultad al inicio, eso es comprensible. Y también es comprensible de que a través de este medio a veces cae la señal, como cae la señal, pues a veces tenemos que un poquito salir y volver a entrar, etcétera, ¿no? Entonces, con todas las disculpas del caso, eh, eh, también todo este taller que nos ha impartido la Culiaca Sisa se ha grabado prácticamente, entonces ustedes van a tener disposición para verla una y otra vez. Entonces, estamos en eso. Cerramos esta primera parte. Muchas gracias, Culiaquita Sisa. Muchas gracias, Gilata, muchas gracias. Hasta mañana. Kiki sin cam. Paisoma Culiaquita Sisa, Yuspa Jarapini Jayaya. Hallalla Culiaca Sisa, Bueno, hasta mañana. Cama. Ya cama. Haruru cama. Ayakama. Ayakama.